Bueno, ahora vamos a ver un tema pequeño que se llaman las ondas. ¿Qué son las ondas? Todos tenemos nuestra propia definición nuevamente. La definición en este caso es que una onda es las ondas como tal son líneas o superficies concéntricas que se producen en una masa fluida que recibe en un determinado impulso en uno de sus puntos. Otra vez, onda son líneas o superficies concéntricas que se producen en una masa fluida que recibe en un determinado impulso en uno de sus puntos. Esto significa simplemente que cuando se tira una piedra en un estanque, surgen las variaciones de la misma superficie de manera concéntrica, o sea, de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Bueno, en este caso de adentro hacia afuera. Y son simplemente, o sea, las ondas es lo que conocemos como las olas, ¿no? En este caso en el agua. En el aire también existen las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, y estas son energía propagada pero en forma de ondulante, de arriba hacia abajo. La gráfica general de la onda es esta. Las ondas, ya sea ondas en el agua, ya sea la luz o ya sea las ondas de radio, las microondas, ondas cortas, tienen distintas partes. Pero bueno, voy a hablar de las características generales de la onda. La primera es la longitud de onda. Lo voy a anotar aquí. Longitud de onda. La longitud de onda en el símbolo de la longitud de onda es esta letra griega que se llama lambda. Lambda, L-A-M-B-D-A, es como una Y minúscula volteada al revés. La longitud de onda es simplemente la distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles sucesivos. Ahora, aquí está la onda. La parte superior de la onda, esta como que montañita, esta es una cresta. Estas son las crestas. Y los valles es lo mismo, pero cuando baja. Esto es un valle, esto es un valle. La longitud entre una onda, entre una cresta con respecto a otra, esa es longitud de onda. Y también entre un valle. La distancia entre esta parte y esta parte, esto también es longitud de onda. Y también se representa con esta letra lambda, que es como una Y volteada. Esas son las partes de la onda: la cresta, el valle, la longitud de onda. Bueno, estamos hablando de la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas sucesivas o entre dos valles sucesivos. El siguiente concepto es la frecuencia. Igual que las ondas de radio tienen sus frecuencias, como la frecuencia modulada. La frecuencia, aquí lo anoto, frecuencia. La frecuencia también tiene que ver con el tiempo. La frecuencia, la definición es el número de crestas que pasan por un punto dado en cada segundo. O sea, ¿cuántas veces una ola o una onda pasa por un punto? Porque pasan así. ¿Qué tan rápido o qué tan lento pasen por un punto determinado en un segundo? Eso me da la frecuencia. Mientras más alta la frecuencia,
las olas o las ondas pasan más rápido. Mientras menor la frecuencia, más lento pasa. Otro concepto referente a las ondas es la amplitud. La amplitud de la onda. Amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el máximo desplazamiento de una onda a partir de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es esta parte de aquí, la que define si está más alta de la posición de equilibrio es una cresta, si está más abajo es un valle. Si esta ola o esta onda se pudiese estirar aún más, de tal manera que estuviese, por así decirlo así, lo más largo que esté, lo más amplio que esté la cresta en relación con la línea de equilibrio, esa es la amplitud de la onda, la amplitud. Y por último hablamos de la velocidad, pero no es la velocidad como lo conocemos en el movimiento rectilíneo uniforme ni los otros movimientos. ¿Qué es la velocidad en las ondas? La velocidad en las ondas se define como la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. O sea, si tomamos esta definición, o sea, la frecuencia multiplicada por la longitud de onda, o sea, ya vimos que la frecuencia es la cantidad determinada de ondas que pasan por un punto determinado en un segundo. Ahora, la velocidad que lo hace, esa es la velocidad en las ondas. Y la fórmula para la velocidad en las ondas, velocidad es esta, velocidad de onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Es así. Velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Las veces que pasa la onda por un punto determinado en un segundo por la longitud que midan las crestas o los valles de las ondas que estén pasando. Eso me da la velocidad de las ondas. Y eso es prácticamente todo de este pequeño tema. Ahora, por último, para finalizar con este brevísimo repaso sobre la teoría de la física, vamos a ver lo que es la electricidad o electromagnetismo. Electricidad o electromagnetismo. Electricidad o magnetismo. ¿Qué es lo primero que debo saber sobre la electricidad en cuanto a física? Lo primero que tengo que ver es la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Aquí la anoto. La ley de Coulomb. ¿Qué significa? O sea, ¿en qué consiste la ley de Coulomb? Dice, establece que la fuerza que actúa entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las mismas e indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Lo repito nuevamente, es la fuerza que actúa entre dos cargas directamente proporcional al producto de las mismas e indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Realmente, por así decirlo, es una obviedad. Tengo dos cargas.
la positiva y la negativa, las cuales son prácticamente idénticas. Si yo multiplico las dos cargas, me da un resultado. Eso significa que es directamente proporcional al producto, o sea, al resultado de la multiplicación de las mismas, e indirectamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. ¿Qué significa esto? Que es completamente opuesto el resultado, o sea, a lo mejor en números negativos, al doble, o más bien en este caso al cuadrado de la distancia de estas mismas. O sea, las cargas valen determinada carga eléctrica unidas. Y si yo la separo dos veces la distancia que estuvieron unidas originalmente, la distancia que tienen entre ellas produce que deje de existir el resultado del producto de las dos cargas. Por eso es una obviedad. Pero bueno, la fórmula de la ley de Coulomb tiene estas distintas variables. Primero que nada, esta es la fórmula. Fuerza es igual a K por las cargas por la distancia al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Y esta es la fórmula como tal.